Pregunta número 163. Del libro Filosofía Rosacruz en Preguntas y Respuestas. Tomo segundo, de Max Heindel. Desde el punto de vista Rosacruz, ¿puede decirse que la guerra sea justa? ¿Cuál debe ser la actitud del estudiante Rosacruz en el presente conflicto? Primera Guerra Mundial. Respuesta. En las grandes crisis de la vida somos puestos frente a frente con ciertas situaciones y llamados a hacer decisiones de tal importancia que a menudo requieren reversión de ideas y de ideales, aun de nuestros más apreciados principios concebidos hasta el momento. Cuando viene tal crisis, no será sino un suicidio espiritual, mental y moral el tratar de esquivar o evadir la decisión, no importa a qué precio. Se dice que la conciencia es una joya, pero si somos verdaderamente sabios debemos estar prestos a cambiar o a revisar nuestras ideas cuando la ocasión realmente lo demande. La enseñanza Rosacruz siempre ha estado de acuerdo con la sentencia bíblica no matarás. No se hizo ninguna atenuación ni excepción, pero algunos han llevado esta idea a tal extremo que no matarían una mosca. Pero la mayoría pensó correctamente que el mandato no quería decir que protegiésemos las pestes ni los microorganismos que cobran tan terrible impuesto sobre la vida humana. Estas cosas, siendo manifestaciones de malos pensamientos, están fuera de protección. Esta gente no tiene intención de permitir que sus cuerpos o los cuerpos de sus hijos sean invadidos por gusanos antes que matar las pestes, y comprenden que la exterminación de insectos fue un grande y básico factor en el éxito de los Estados Unidos en Panamá. De hecho, esto inclinó la balanza del fracaso al éxito, y este principio debe aplicarse donde quiera que sea necesario. Ellos creen que sería una tonta aplicación del mandato no matarás, el permitir que las bestias de presa o los reptiles venenosos vagasen entre nosotros poniendo en peligro nuestras vidas, y con gusto matarían para librar de tal amenaza a la comunidad. En su código de ética este mandato implica únicamente la idea de que es pecado matar para comer, por deporte o por lucro. Matar a un ser humano pareció una posibilidad tan remota para la mayoría de nosotros que no fue considerado ni aun como una contingencia. Nosotros siempre denunciamos la pena capital tanto sobre la base de que es fundamentalmente errónea como de que es más que inútil, porque cuando liberamos de su cuerpo al espíritu de un asesino, le ponemos en libertad en el mundo espiritual donde puede y a menudo lo hace, trabajar sobre otros para inducirlos a cometer crímenes semejantes. Por lo tanto, es mejor encerrarle en una prisión y tratar de reformarle, de modo que aunque no recupere su libertad en esta vida, respete en futuras existencias la santidad de la vida de los demás. Pero si bien es posible tratar así con el asesino individual, el caso es diferente cuando una nación entera ataca a ciegas a otra, cometiendo asesinatos al por mayor, incendios premeditados, destrucción y pillaje. Entonces es imposible poner en prisión a toda una nación y deben buscarse medios de defensa más drásticos. En la vida civil reconocemos la ley de autodefensa, que da a la víctima presunta de un posible asesino el derecho de matar antes de ser matado, y sería falso pretender que este derecho se pierda porque 1 millón de asesinos se vista de uniforme o porque salgan, audaz y descaradamente, proclamando su intención de matar o porque se pongan a hacer una emboscada por compañías, en lugar de hacerlo individualmente. Siendo los agresores, son asesinos, y sus presuntas víctimas tienen un derecho moral incuestionable de defender sus propias vidas matando a estos asesinos. Más aún, sobre los fuertes descansa el sagrado deber de proteger las vidas de los que son demasiado débiles para protegerse a sí mismos. Aun eso implica el matar a los asesinos. Desde el punto de vista espiritual, por lo tanto, la justicia o la injusticia de una guerra depende de la cuestión: ¿quién es el agresor y quién la víctima? Esta pregunta es fácilmente contestada cuando la guerra se inicia con propósitos de conquista, o cuando la guerra es emprendida con un propósito altruista tal como la emancipación de un pueblo sometido, de la esclavitud física, industrial y religiosa. No necesita argumento demostrar que en tales casos el opresor es también el agresor, y que el libertador es el defensor de inalienables derechos humanos. Este está cumpliendo con el sagrado deber de ser el guardián de su hermano. Una vez que esto ha sido comprendido, no podemos ser engañados por los fuegos fatuos de la diplomacia, porque tenemos una luz verdadera, una pauta para lo justo y lo injusto.
Habiendo satisfecho nuestras mentes sobre este punto, se sigue que es mucho más noble y heroico enfrentarse a un pelotón de fusilamiento por rehusar entrar al ejército del agresor, o huir de nuestro país natal, o aún unirse a las filas de los defensores en la más humilde capacidad, que tener una posición del más alto honor entre los agresores. Por otra parte, es un sagrado deber, de acuerdo con los principios espirituales más nobles y elevados, luchar con los defensores. Entre más grande el sacrificio, mayor el mérito, y el que va de este sagrado deber de defender el hogar, a los suyos y a su patria, o que rehúsa luchar por los oprimidos, está sujeto a denuncia. Más aún, entre mayor sea la emergencia, mayor el sacrificio que se requiere. Tampoco está este gran privilegio de sacrificio limitado a los de mucho músculo y anchos hombros. No solo ellos están atados por el deber. La obra detrás de las líneas de defensa es aún más importante y todos pueden compartirla de acuerdo con su talento y capacidad mental, física y financiera. Además, cuando surge la ocasión en que la defensa de los demás o la defensa de sí mismo se hace ineludible, entre más dura se haga la campaña, más corta y afortunada será. Por tanto, no deben tolerarse medias tintas, y la neutralidad bajo tales circunstancias debe ser considerada por lo menos como un pecado de omisión. Es bien sabido por los estudiantes de ocultismo que las guerras son instigadas e inspiradas por las jerarquías divinas, que así usan una nación para castigar a otra por sus pecados. Aún un estudio superficial de la Biblia proporcionará muchos ejemplos. Esto no siempre significa que el vencedor sea del todo justo, pero muestra que la nación vencida ha hecho lo malo y merece el castigo infligido, usualmente por causa de su arrogancia y su impiedad. Tampoco es un signo de que goza del favor divino, al menos en cierto modo, por el hecho de que sea victorioso por algún tiempo largo y extremadamente difícil de conquistar. Tal circunstancia puede ser producida por el ejército invisible que apoya las armas del agresor y prolonga la lucha con el propósito de hacer la derrota final más completa y desastrosa. También para enseñar a los defensores una lección que no podría ser aprendida en una lucha corta y decisiva. Tal es, brevemente, la filosofía de la guerra desde el punto de vista espiritual, sin parar mientes en quiénes son las naciones implicadas. Si aplicamos estos principios a la presente guerra mundial, debe ser aparente para todo aquel que no esté prejuiciado y se aproxime al tema con una mente amplia y abierta, que los militaristas de los imperios centrales han estado preparando esta guerra durante generaciones, y el 5 de julio de 1914, en la famosa conferencia de Potsdam, que ahora es reconocida por ellos, acordaron provocar una guerra después de pocas semanas durante las cuales los banqueros de estas naciones estaban manipulando los mercados como para amasar los más grandes y posibles recursos financieros. Esto señala a los austrio-germanos como los agresores, quienes bajo la fascinación de los espíritus de la raza han adiestrado a sus millones para lanzarlos contra las otras naciones del mundo. Al comienzo del conflicto, Francia e Inglaterra, que eran los vecinos inmediatos de los belgas ultrajados, hicieron suya la causa de Bélgica y actuaron en ese aspecto como el guardián de su hermano. Sin embargo, no estando preparadas, han sido incapaces de poner a la lucha una terminación decisiva. Por consiguiente, se hizo necesario que los Estados Unidos entrasen en el conflicto para restaurar el equilibrio, y para devolver la paz y la seguridad a los que son demasiado débiles para protegerse a sí mismos. Ha sido siempre un motivo de regocijo que siempre que los Estados Unidos se han visto obligados a entrar en una campaña militar, ha sido siempre, o en defensa propia o en el todavía más altruista papel de defensor y emancipador de los débiles. Si esta hubiera sido una guerra de conquista o de agresión, sería mejor para cualquier persona de mente espiritual hacer frente al pelotón de fusilamiento, como antes se afirmó, que participar en tal injusta empresa. Por otra parte, viendo que la presente lucha, que es emprendida con el propósito de aplastar el militarismo de la Europa central, ha cobrado tan terrible tributo de vidas humanas, habiéndose casi agotado la fuerza de los defensores aliados, es deber sagrado de todos ayudar hasta el colmo, de acuerdo con su capacidad espiritual, mental, moral y física, ya sea en el frente o tras de las líneas de defensa, donde quiera que el juicio de aquellos a cuyo cargo se encuentra puedan requerir su servicio, sea hombre o mujer.
Por lo tanto, nosotros apremiamos a todos y cada uno de los estudiantes de la filosofía Rosacruz, de cualquier nación que esté ahora defendiendo la causa de la humanidad contra el partido militarista de las potencias centrales, a apoyar a su gobierno al máximo de su capacidad para que pronto podamos ver paz en la tierra y buena voluntad entre los hombres. Del libro Filosofía Rosacruz en preguntas y respuestas. Tomo segundo, de Max Seidel.